La finalidad del yoga, por Gopi Krishna, editorial Mirage. 1. La finalidad del yoga. Se dice que, en el uso normal del lenguaje, la palabra yoga procede de la raíz sánscrita yug, que significa unir. Así pues, se interpreta como la unión de la conciencia individual, o Jiva Atma, con Paramatma, o ser universal. En la práctica, la palabra yoga significa el objeto alcanzado, es decir, la unión del alma con el espíritu superior y, además, el método o métodos mediante los que se consigue dicha unión. En este último sentido, como método práctico para lograr este estado unitivo, el yoga se divide en varias ramas que significan diferentes tipos de disciplinas iniciadas con esa finalidad. Una de esas disciplinas se conoce con el nombre de Raja Yoga, otra como Hatha Yoga, una tercera Bhakti Yoga, una cuarta Karma Yoga, y aún hay otras como Jnana Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga, Jnana Yoga, Kundalini Yoga, etc. La palabra yoga como tal no se menciona en los Vedas, pero es evidente que las técnicas prescritas en los manuales de yoga eran muy conocidas y practicadas en tiempos védicos. Sin embargo, tengo la sensación de que la concepción misma del estado al que conduce el yoga ha ido cambiando con el paso del tiempo y, para el público en general de hoy, el yoga posee una connotación distinta de la que tenía para los iniciados y maestros de la antigüedad. Según mi propia experiencia, basada en las ideas que algunos buscadores me han confiado, me parece que la impresión generalizada que predomina acerca de esta ciencia sagrada es que el yoga proporciona métodos para dar un milagroso salto mental hacia regiones donde el iniciado puede alcanzar la unión con Dios o controlar fuerzas inteligentes de la naturaleza y asegurarse el estado de los bendecidos por la iluminación. No obstante, nadie se preocupa de explicar, ni tampoco de comprender cómo alcanzar tan ansiados objetivos. Normalmente se cree que el yoga guarda algún poder capaz de elevar a la mente humana y sacarla del mundo objetivo y cruel en el que lucha por la existencia, de la enfermedad y del sufrimiento, transportándola hacia planos de conocimiento más global, felicidad duradera, paz, e incluso conferir un ilimitado poder sobre los elementos y fuerzas de la naturaleza. Estos conceptos están basados en los relatos contenidos en libros antiguos y modernos, o bien en narraciones de transmisión oral. Muchas veces, los aspirantes movidos por estas ideas y creencias se acercan a los hombres santos y a los maestros espirituales para que les instruyan en las disciplinas o les ayuden a solucionar sus problemas. Pero ¿cómo es posible esa hazaña? ¿Qué misteriosa fuerza entra en juego para que produzca los anhelados resultados? ¿Existen métodos secretos, mágicamente poderosos, que transformen la mente humana de un modo tan sorprendente? ¿O acaso interviene algún poder divino, propiciado por dichas prácticas? ¿Qué hace posibles esos logros? Aunque admitamos que el yoga ofrece posibilidades sorprendentes, persiste la incógnita. ¿Cómo opera? ¿Qué causa obedece? ¿Tenemos alguna respuesta? Desde luego, la verdadera experiencia mística o samadhi no es simple autohipnosis, pues todos los grandes iluminados han sido genios de primer orden. No hay ningún tipo de hipnosis que pueda conferir esas facultades. Entonces, ¿qué explicación tiene? Resumiéndolo en pocas palabras, la idea general del yoga es que se trata de un método para acceder a realidades supramundanas como medio de obtener autoconocimiento, la unión con Dios, una visión más profunda de la existencia o vencer o subyugar la dura realidad del mundo material. Me pregunto cuántos estudiosos del yoga o cuántos venerables maestros de la disciplina serán conscientes de que, expresando en términos racionales,
El yoga representa una activación de una cámara del cerebro, normalmente sellada, con la consiguiente transfiguración de toda la personalidad del individuo. Nada tiene en absoluto de mágico, de milagroso ni de sobrenatural. El yoga utiliza una ley secreta de la naturaleza que controla la evolución humana, la aplicación tan universal y tan rígida como la es la ley de la gravedad. Lo triste es que el mundo actual no ha dado ningún Copérnico, Galileo o Newton del mundo trascendental, y como resultado, el yoga sigue estando envuelto en un halo de misterio y de oscuridad. Sigue siendo el territorio prohibido y bien guardado de unos pocos yogis, ocultistas, etc., desconocido para el mundo, mientras el mayor secreto de la naturaleza aguarda ser descubierto y aprovechado por el conjunto de la humanidad. El yoga representa una nueva forma de conocimiento adquirido mediante la función de una maravillosa cámara del cerebro, generalmente aletargada, llamada Brahma Rendra. Por los antiguos iniciados, una nueva forma de visión conocida como la apertura del tercer ojo, la 10ª puerta, o el sexto sentido, y una nueva forma de ideación conocida como inspiración, Shruti, revelación, Vahi, Aflatus, etc. En resumen, el yoga representa una actividad paranormal del cerebro en el que han tenido su origen todas las grandes obras maestras de la literatura, el arte, de la filosofía, de la ciencia y del conocimiento espiritual, y de la que continuarán derivándose hasta el fin de los tiempos. En mi opinión, la mayor injusticia cometida contra esta sublime ciencia y contra la poderosa ley de la naturaleza que la encarna es considerarla como un privilegio reservado a unos pocos, por muy diestros que estos puedan ser, o el reducirla al nivel de una enseñanza secreta o doctrina oculta, o presentarla como una mercancía asequible por un precio determinado en paquetes artísticamente adornados y al alcance de los bolsillos de los clientes. Cualquier tentativa de representar la superciencia del yoga que no sea como ley universal de la evolución es como considerar propiedad privada la luz del sol, que ilumina y da vida al mundo, o como un artículo especial con el que se puede comerciar. No estoy exagerando en absoluto cuando comparo la ley universal asociada con el yoga, con la luz del sol, la cálida radiación que da la vida, fuente de todo reino orgánico sobre la tierra. ¿Qué conseguiríamos con llamar a la luz del sol nuestra propiedad privada, o nuestro don, o fórmula especial, o artículo selecto, en vez de bendición universal de la naturaleza, accesible y gratuita para todo el mundo? ¿Podemos apropiarnos de la ley de la gravedad como un secreto personal solo transferible a los elegidos? En realidad, hubo un tiempo en que los dispositivos mecánicos que operaban con la ley de la gravedad fueron utilizados en Egipto y en otros asentamientos de las culturas antiguas para impresionar y confundir a las multitudes que acudían a presenciar los misterios. Incluso, un atrevido caudillo como Alejandro Magno quedó mudo de asombro ante una de estas demostraciones. Pero con la expansión del conocimiento humano, ese tipo de trucos ya no funcionan, salvo con los extremadamente ignorantes y crédulos. Sin embargo, cuando se conoce la ley, las sombras del secreto se desvanecen de inmediato. La ley universal que revela el yoga es para uso de las masas y ha de ser conocida por todos, ya que opera en todos los seres humanos desde el más bajo hasta el más elevado. Según se desprende de los Vedas, es evidente que esta ley era conocida por los indo-arios, quienes comprendían bien el ámbito psicológico de su función en el cuerpo humano. La mata de pelo que llevan los hindúes en la coronilla de la cabeza, eso que ahora parece a los pocos informados una religión primitiva del pasado, al no haber razones explícitas que lo justifiquen, representa la región del cerebro situada por encima del paladar que se activa con los ejercicios de yoga. La zona del entrecejo, conocida como el Ajna Chakra, sobre la que se coloca una marca de sándalo, bermellón, azafrán,
denota el punto sobre el que una nueva forma de energía que circula por el sistema nervioso central y simpático es canalizada hacia el cerebro para galvanizar el centro dormido y manifestar una nueva forma de conciencia en el adentro. Ese lugar también se conoce como Triveni, punto de confluencia de los tres canales de energía psíquica. La costumbre hindú de bañarse donde se juntan 2 o 3 ríos es una representación simbólica de la purificación interior que se produce y de la liberación mukti, alcanzada por el alma cuando el centro craneal cobra vida por el impacto de la energía pránica concentrada en ese punto. El hilo sagrado que se lleva alrededor del cuello con sus 3 hebras de algodón atadas por un nudo simboliza los 3 canales de la nueva energía radiante o prana que convergen en el Ajna Chakra, situada en la frente. La falta de espacio no me permite entrar en otros detalles indicativos de que las implicaciones biológicas de la ley eran conocidas por los antiguos. Es obvio que los iniciados habían ideado una manera de acentuar la importancia de las regiones o áreas del cuerpo interesadas en las prácticas del yoga, las cuales por una u otra razón eran afectadas por el despertar de los poderes latentes, designadas por la naturaleza para elevar a la humanidad a la gloriosa altura de una especie cósmica consciente. Tras la culminación de numerosos nacimientos, finalmente el hombre sabio llega a mí, dice el Bhagavad Gita. Todo esto es Vasudeva, afirma. Es un nuevo estado de percepción. Ese Mahatma, esa gran alma es difícil de encontrar. El significado del pasaje es claro. El estado de unión con la conciencia universal es un raro privilegio alcanzado con la sabiduría, después de muchos nacimientos en la Tierra. Interpretado en términos de la ley evolutiva, implica que los factores hereditarios desempeñan un papel decisivo en el esquema de progreso espiritual y que con una vida virtuosa y bien empleada, el cuerpo humano generación tras generación podrá por fin procrear descendientes cuyos cerebros evolucionados solo necesiten hacer un leve esfuerzo para alcanzar la flor de la superconciencia. Este hecho queda más dilucidado por Krishna en otros versos del Gita, cuando responde a una pregunta formulada por Arjuna, donde dice que quien cae en el yoga nace en una casa pura y noble, para luchar una vez más por la perfección y allí, enmendando los defectos que aún tiene su constitución, consigue el fin. También en las Upanishads y en los Vedas hay pasajes que ponen este punto de relieve. Sostienen que el conocimiento de Brahma requiere una mente más evolucionada e inteligente. Al establecer el tiempo necesario para que los ejercicios surtan efecto, los expertos de Hatha Yoga indican que una mente inteligente necesita menos tiempo que otra más obtusa. El Bhagavad Gita denuncia abiertamente tamas, ilusión, oscuridad, torpeza o inercia, como una fuerte obstáculo en el camino hacia la iluminación. La finalidad del yoga consiste en acelerar la función de la poderosa ley de la evolución humana con el propósito de lograr la consumación del proceso de una sola vida y crear un hombre dotado e iluminado con el estado de conciencia transhumano. No tengo palabras para describir la gloria y la grandeza del nuevo estado de conciencia del yogi consumado, en quien el centro dormido del cerebro ha sido activado, abriendo así un nuevo canal de percepción suprasensorial, es decir, el tercer ojo, o la 10ª puerta. Según la tradición hindú, Shiva tiene 3 ojos, y en los Shakti Shastras y en los libros sobre yoga se hacen innumerables referencias al yogi, que se convierte él mismo en Shiva, o dicho de otro modo, que es dotado del tercer ojo.
ideado para probar el misterio de la creación no visible en los sentidos ni al intelecto. Al fin de explicar el cataclismo que se produce en la mente humana al activarse el centro dormido, hay que señalar un pequeño detalle. Ni siquiera en las condiciones más abstractas y reflexivas, donde en absoluto la imaginación del hombre, por muy inteligente y versado que éste sea, hacerse una débil y difusa idea del estado de superconciencia o del estado de samadhi o turiya, que designan los textos clásicos hindúes. Gaudapada, el gran gurú de Shankaracharya, ha intentado la tarea casi imposible de explicar turiya en su conocido Karika sobre el Mandukya Upanishad. Desde el punto de vista de nuestra conciencia normal, es un estado de existencia increíble, un estado de percepción que por primera vez de una formidable realidad inteligente más allá del universo, que no tiene desperdicio material que la haga discernible a nuestros sentidos, pero que existe como un mar de inteligencia pura, multidimensional e ilimitado, que abarca todo el universo material en su abrazo. Como un mar sin orillas, contiene innumerables formas de vida marina en su interior, sin revelar sus colosales proporciones, o como la atmósfera rodea a toda la vida terrestre, siempre más allá de donde alcanza la vista de los seres que sostiene. En el Karika 16, Gaudapada dice: cuando la persona que duerme bajo la influencia del sin principio maya despierta, se vuelve consciente del turiya no dual, sin nacimiento, sin sueño, sin ensoñación. Gaudapada explica que estas palabras, el estado de percepción alcanzado, ese yo que está fuera de todo lo imaginable, libre de la diversidad del mundo de los fenómenos y no dual, lo ven los contemplativos versados en los Vedas y no afligidos por el deseo, el miedo ni la ira. 35. Pero ¿cómo puede ocurrir un cambio tan radical en la mente normal y por qué la aparición de ese cambio es tan extremadamente inusitada? Gaudapada trata de responder a estas preguntas del siguiente modo: los objetos que parecen tan obscuros dentro de la mente, afirma, y los que aparecen tan vivos fuera de ella, todos ellos están creados por la imaginación. Debemos buscar su distinción en la diferencia de los órganos de percepción. 15. La palabra diferencia es significativa. Existe una diferencia entre los órganos de percepción de las imágenes mentales y las vivas imágenes que presentan los sentidos. En el último caso, las sensaciones transmitidas por los sentidos determinan la imagen creada por la imaginación, pero la analogía debe extenderse también al estado de turiya. También ahí debe producirse otro cambio en el órgano de percepción, a saber, el cerebro, para que sea capaz de ver homogeneidad, donde las impresiones sensoriales siguen presentando un mundo infinitamente diversificado. De lo contrario, la nueva experiencia solo podrá asociarse con el estado onírico, comparado con la conciencia de la vigilia. El proceso orgánico que conduce a ese maravilloso cambio en el órgano de percepción se describe con un lenguaje sucinto y velado. En el Svetasvatra Upanishad, allá donde el fuego arde incesantemente, donde el aire está controlado, donde el jugo del soma rebosa, ahí es donde la mente alcanza la perfección. El significado es evidente. El fuego es el resplandor de la conciencia iluminada, inflamada con el control del prana. El jugo del soma se utiliza y ha sido utilizado por los Vedas para significar la corriente ascendente, urdhva retas, de las esencias orgánicas sutiles que forman la base del germen humano. El flujo de esta corriente ambrosiaca,
que se dirige hacia el cerebro pasando por el conducto espinal, esencial para su transformación orgánica en las capas más profundas, es lo que produce el éxtasis cuando se alcanza el estado de unión. Soma es también uno de los nombres de la esfera lunar. La media luna que adorna la cabeza de Shiva y la luna que descansa sobre la cabeza de la diosa egipcia Isis transmiten el mismo significado. O Bhavani, dice Panchastavi, esos devotos que te ven claramente como la luna creciente, resplandeciendo en la frente, iluminando desde sus profundidades el cielo de la mente, esos hombres sabios pronto se convertirán en inspirados poetas y tú concederás todos los deseos a esas almas preclaras llenas de fe. 2.22. La similitud es inconfundible. Él solo es el fuego que permanece en el agua, dice Svetasvatra Upanishad. En otra parte, 6.15, esta referencia simbólica al fuego en el agua, también aplicada en los Vedas, el fuego Homa, confirma aún más la metáfora precedente, donde el fuego arde sin parar. La cuestión queda bien esclarecida en el Mundaka Upanishad 3.1.5, que dice así: el yo puro y brillante del interior del cuerpo que perciben los abstinentes con habitual esfuerzo y disminución de sus defectos, se alcanza por medio de la honestidad, la concentración, el conocimiento y continencia absolutos, la práctica incesante. ¿Por qué casi todas las disciplinas religiosas del mundo insisten tanto en la continencia? ¿A qué propósito obedece la conservación de las sustancias reproductoras? La estrecha relación entre abstinencia y el desarrollo espiritual se conoce desde tiempo inmemorial. Buda estableció los órdenes monásticas para sus discípulos como un requisito previo para la iluminación, que la razón, la religión y el celibato se mezclaran y se volvieran inseparables en el pasado. Se debió a que los compuestos procreadores proporcionaran la única sustancia que, actuando sobre las delicadísimas neuronas, puede remodelar el cerebro. No hay otro modo de llevar a cabo esa transformación. Lo que nosotros conocemos del universo a través de los telescopios y microscopios más potentes no es más que un fragmento de la creación, perceptible por los instrumentos sensitivos, y de la que una parte infinitamente mayor siempre queda fuera de su alcance. Aunque dispongamos de todos los avances que la ciencia pueda hacer en el futuro, no poseemos el órgano perceptivo para aprender esa fantástica área de la creación. Por lo tanto, estamos condenados a vivir y a morir totalmente ignorantes del mundo más próximo a nosotros, ese mundo al que en realidad pertenecemos, es decir, el mundo de la vida, siempre desconcertados por el misterio de nuestra propia existencia. El único canal a través del cual podemos atisbar esa parte secreta de la creación es el tercer ojo, el ojo de Shiva, que todo lo ve y capaz de penetrar en los niveles ocultos de la existencia, impenetrables para la visión normal.